Pensini con todo. Visiones panorámicas. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Bueno, tenemos ya nuestra próxima invitada. Esto salió de la nada porque tenemos una noticia bomba y de verdad para mí es un lujo, un placer. Tengo muchos años conociéndola, hemos trabajado juntos, ella se hizo una tremenda locutora, es periodista, locutora de Éxitos 99.9, me precede en el programa y bueno, casada con nuestro buen amigo Pablo, que siempre lo tenemos acá, es Lila Vanorio, pero tenemos un tema que está en este momento CNN, la pantalla de CNN. Donald Trump lo declararon culpable de 34 cargos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el juicio de Donald Trump. Sé que tienes el tema muy metido en ti porque estabas diciendo, yo dije, Bueno, es déjame que entrevistarla. despidiendo el Bienvenida. programa, Pedro, gracias por tenerme aquí, por permitirme extenderme en el el estudio un tema. ratico más, porque despidiendo el programa logramos ver en la pantalla de CNN que ya el jurado había llegado a un veredicto y en el corte pudimos ver el conteo en vivo. Ha sido encontrado culpable de los 34 cargos en un juicio penal que hace historia. Ya el juicio de por sí hacía historia porque era la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos estaba sentado en el banquillo de los acusados y sigue siendo historia porque es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es encontrado culpable de delitos pero penales. surgen muchas preguntas porque una inmunidad cuando tú eres presidente que te protege. Entonces tú me hacías la pregunta, ¿esto será que puede seguir siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos o no? Claro, le da como una kriptonita que no puede seguir. No sé, ¿cuál es tu opinión? Estamos recién viendo la noticia y analizando. Sí, habrá que ver qué implicaciones tiene esto en la carrera presidencial, si en efecto puede continuar siendo el adversario y aspirando a la presidencia el próximo 5 de noviembre, donde se ve las caras nuevamente frente a Joe Biden, el presidente que está aspirando a la reelección, o si por el contrario, en el Partido Republicano querrán un rostro que no tenga asociado alguna condena penal por delitos. Esto es, entiendo, además falsificación de documentos para silenciar o sobornar, comprar el silencio de una actriz para cine de adultos, Stormy Daniels, pero nada de esto hubiese sido posible sin el testimonio de Michael Cohen, que había sido abogado de Donald Trump y fue justamente quien hizo el pago, la entrega de ese sobre con dinero y ofreció declaraciones en el marco de este juicio y parece que eso es quizás uno de los elementos que hace que se haya llegado a este veredicto. En los 34 cargos que se le habían imputado fue encontrado culpable. Ahora, todavía está por decidirse la pena. Estaban pidiendo, el equipo legal de Donald Trump estaba pidiendo para finales de julio que se fijara la fecha. Pero en noviembre son las elecciones allá. Exacto, habrá que ver también cuál es el periodo para los recursos, qué implicaciones tiene esta decisión. Este juicio quién además ha sido muy polémico. Desde que estaba la selección del jurado, ya había manifestaciones a las afueras de los tribunales. Antes de empezar el programa, nosotros compartíamos declaraciones del propio expresidente Trump que decía que este era un día muy triste para todos los Estados Unidos, diciendo de antemano que el proceso estaba amañado, así que podría uno suponer que olfateaba este resultado. Claro. Mira, te pregunto otra cosa. ¿Quiénes serían los posibles candidatos de no ser Donald Trump por el Partido Republicano, si es que ya se conocen? Mira, habría porque que ver. Porque unos renunciaron, había... Algunos, bueno, en efecto es quien quedó con la nominación por el Partido Republicano. Habría que ver si figuras como Nikki Haley podrían volver a surgir. No sé cómo funcionaría en ese caso el proceso, porque hay que recordar que esto no es una nominación, o sea, se hacen los caucus, hay todo un proceso para lograr con el candidato. Entonces no sé. ¿Sabes que nadie entiende qué son los caucus? Eso de caucus. Es que es una elección que no es una elección de primer grado, sino de segundo grado, que tiene sus complejidades. Lo cierto es que esto es inédito. Lo que sea que vaya a ocurrir de ahora en adelante es inédito. Y sin ningún tipo de análisis de escenarios, porque no se sabe. Exacto. Ahora te hago una pregunta ya generacional.
Vemos que en Estados Unidos 2 candidatos por encima de 80 años, Venezuela estamos igual. ¿Qué pasa con la generación de relevo? ¿No tienen el compromiso o no se les toma en cuenta? Bueno, justamente yo en Puntos Cardinales hacía una entrevista esta semana que daba cuenta de eso, de qué está pasando. El hecho de estar por encima de los 60 o 70 años no te hace ni bueno ni mal candidato, así como ser joven no te hace ni bueno ni mal candidato. Era una de las cosas una de las conclusiones a las que llegábamos en esa conversación. Lo cierto es que si hay, a mí me parece que revela poca salud quizá de las democracias que no haya nuevos rostros que están emergiendo para poder figurar como generaciones Qué buen término, de relevo, poca ¿no? salud, porque de eso se trata. Claro, bueno. Salud mental, salud Incluso física, salud también, todo. pero no solo la salud de los candidatos, que también está allí, ha sido un tema de campaña. En varias ocasiones se ha pedido estudios de sanidad para el presidente Biden o para el propio expresidente Donald Trump. Pero también habla de la salud de las instituciones y de los partidos, porque una de las cosas que ocurre en Estados Unidos, como conversábamos en esa ocasión a la que hago referencia, tiene que ver con cómo las generaciones más jóvenes, quizás por el hastío o no sentir que tienen espacio, se van un poco hacia los extremos, y eso tampoco conviene a la salud de la democracia, a la salud de las Y instituciones. te pregunto algo, ¿cómo ves tú en toda la presidencia de Milei? Porque, bueno, Time Magazine lo pone como el radical, con una foto. Lo vemos en un estadio bailando un super rock, que a lo mejor se sale de su rol de la presidencia porque, bueno, ha sido un poco polémico y discutido. Me Sí. interesa tu opinión como más joven que yo. A mí me preocupa un poco la destemplanza por lo que supone el cargo, pero Destemplanza. también hay que ver que Milei ha tenido, o sea, tiene un programa de reformas muy ambiciosas y ha habido resultados, es decir, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce los avances que ha podido lograr en tan poco tiempo. Claro, eso tiene un costo en términos de reducción del tamaño del Estado, desempleo, y puede generar, los cambios tienen mucha resistencia y ha tenido que enfrentar cantidad de huelgas. Milei tiene, perdona que te puse ese tema porque es muy controversial, porque él introduce una nueva política Sí. dentro de Argentina y resulta que es un populismo y se está Sí. yendo contra el populismo y en un momento dado no es populista que te recorten la economía y poner las cosas en su control, le cuesta el Bueno, bolsillo es que a la hay gente. populismos de derecha y hay populismos de izquierda. El populismo, exactamente, no está casado con una ideología. Lo cierto es que, ya para cerrar, una particularidad es que con los argentinos, mira, yo siento que también hay un tema cultural, más allá de que sin duda él es una figura muy polémica, pero Pero cada atractiva vez que para la exacto, gente. seduce, y los argentinos en general son muy pasionales. Tú hablas con un médico, un periodista, un analista político, y el análisis que te lo hacen como si te estuviesen narrando un partido de fútbol. Entonces hay algo, yo creo que cultural, en esa emocionalidad que le puede poner Milei, más allá de que, bueno, no sea lo que uno comparta, pero se puede entender. Lila, me encantó esta entrevista, te voy a volver a invitar. Gracias a Dios que se dio. Esto estamos viendo como un partido de fútbol. Tú ibas contando cuando entré 1, 3, 5, hasta que ya es 34 cargos. Porque me sorprende que haya sido de los 34 cargos. Yo, honestamente, no esperaba un resultado El hecho que haya así. sido Nueva York implica ese resultado. Bueno, es un estado que no le ha resultado favorable a Donald Trump en el pasado. Y parece que en esta ocasión tampoco. Bueno, Lila, te felicito. Volvemos a conversar porque esto ha estado muy interesante. No, gracias a ti por dejarme compartir esta noticia Sí, con nuestra yo sé que audiencia. te quedaste con las ganas, no te iba a dejar con eso. Era Lila Vanorio, periodista, locutora de Éxitos 99.9. Vamos a un corte y ya regresamos.